Expresión génica. La expresión génica es el proceso por medio del cual todos los microorganismos procariotes y células eucariotas transforman la información codificada por los ácidos nucleicos en las proteínas necesarias para su desarrollo, funcionamiento y reproducción con otros organismos. La expresión génica es clave para la creación de un fenotipo. Dentro de la expresión génica se debe tomar en cuenta el control de la misma. El control pretranscripcional. Se puede considerar que el acceso al ADN necesario para la transcripción es una combinación de tres mecanismos. Primero, la posición precisa de los nucleosomas. El reconocimiento de secuencias promotoras de ADN por factores de transcripción se da gracias a una posición específica de los nucleosomas. Segundo, la retirada de los nucleosomas. Tanto el reconocimiento de secuencias promotoras de ADN por los factores de transcripción como la unión y avance de la ARN polimerasa pueden requerir la liberación de las histonas o el desplazamiento de nucleosomas para acceder al ADN. Y tercero, el avance compatible con la presencia de nucleosomas. El ARN polimerasa se desplaza a lo largo de la fibra transcribiendo una hebra gracias a un ensamblado parcial irreversible. Un término que se debe tomar en cuenta es la epigenética. Este es el estudio del conjunto de cambios en el patrón de expresión génica que no implican alteración de la secuencia de ADN y son heredables. La metilación del ADN. La metilación en el carbono 5 de la citosina es catalizada por el ADN metiltransferasa. Para que la cadena de ADN se transcriba, esta debe estar desmetilada, y esto se da gracias a la enzima desmetilasa, que elimina grupos metilo de la citosina a la base completa. Acetilación de las histonas y metilación de las histonas van dentro de un proceso denominado modificación de las histonas, que son reversibles y reguladas mediante parejas de enzimas con acción opuesta. Entonces, tenemos que en la acetilación de las histonas, las enzimas van a unir grupos acetilo a residuos de lisina de las histonas. A continuación se mostrará un cuadro comparativo donde se muestran las histonas no acetiladas y las histonas acetiladas. Y la metilación de las histonas se da a la adición de grupos metilos a los residuos de lisina y arginina. Entonces, si la lisina 9, lisina 36 y arginina 17 de la histona 3 van a activar la transcripción, mientras que la lisina 27 y la lisina 9 van a reprimir la transcripción. Otro de los procesos es la regulación en el nivel transcripcional. Aquí es necesaria la presencia de tres polimerasas diferentes, la polimerasa 1, 2 y 3. También se necesitan de factores de transcripción generales, de un complejo mediador, de proteínas reguladoras de unión al ADN y de enzimas modificadoras de la cromatina. La transcripción atraviesa tres fases: iniciación, alargamiento y terminación. Para el inicio de la transcripción, las ARN polimerasas necesitan de los factores de iniciación. Estos factores aseguran que las enzimas inicien la transcripción solo desde sitios adecuados, llamados promotores. Durante esto, el ADN se encuentra enrollado en nucleosomas, por lo que necesita de proteínas adicionales, incluidas el complejo mediador, enzimas modificadoras de nucleosomas y proteínas activadoras de la transcripción. Muchos promotores de la polimerasa 2 contienen el denominado elemento TATA. Aquí es donde comienza la formación del complejo de preiniciación. El elemento TATA es reconocido por el factor de transcripción general llamado TF2D. Este en realidad es un complejo de varias subunidades. El componente del TF2D que se une a la secuencia TATA del ADN se llama TBP. Cuando se une el ADN, la TBP distorsiona mucho la secuencia TATA. El complejo TBP-ADN resultante provee una plataforma para reclutar otros factores de transcripción generales y la polimerasa en sí hacia el promotor. Hay otras proteínas que se congregan a la altura del promotor en el siguiente orden: TF2A, TF2B,
TF2F junto con la polimerasa y luego TF2E y TF2H que se unen corriente arriba de la polimerasa 2. A la formación del complejo de preiniciación que contiene estos componentes le sigue la desnaturalización del promotor. La subunidad grande de la polimerasa 2 posee un dominio C-terminal, denominado CTD, que se extiende como una cola. El CTD contiene una serie de repeticiones de la secuencia heptapeptídica. En el CTD de la polimerasa, en este proceso obtenemos un pre-ARN mensajero, que éste debe madurar en otro proceso para que pueda entrar a un proceso de traduc'ción. Entonces, en el proceso de maduración del pre-ARN mensajero se da la formación del capuchón en el extremo 5' del ARN, se da el empalme o splicing y la poliadenylación del extremo 3' del ARN. Primero se elimina un grupo fosfato del extremo 5'. Esto ocurre por el ARN trifosfatasa. Segundo, se añade un GTP. Esto se da por la guanilil transferasa. Y tercero, se modifica por la adición de un grupo metilo. Esto es dado por la metiltransferasa. En este proceso obtenemos un pre-ARN mensajero, que éste debe madurar en otro proceso para que pueda entrar a un proceso de traduc'ción. Entonces, en el proceso de maduración del pre-ARN mensajero se da la formación del capuchón en el extremo 5' del ARN, se da el empalme o splicing y la poliadenylación del extremo 3'. En el proceso de poliadenylación, el segmento 3' del pre-ARN mensajero recién hecho es primero cortado por un conjunto de proteínas. Estas proteínas luego sintetizan la cola de poli-A en el extremo 3'. La poliadenylación puede producir más de un transcripto a partir de traducción. La información genética contenida en el orden de los nucleótidos en el ARN mensajero se utiliza para generar las secuencias lineales de aminoácidos de las proteínas. Para el proceso de traducción es importante 4 componentes principales: el ARN mensajero, el ARN transferente, el aminoácido ARN transferente sintetasa y los ribosomas. En conjunto, estos componentes realizan la tarea extraordinaria de traducir un código escrito como un alfabeto de 4 bases en un segundo código escrito en el lenguaje de los 20 aminoácidos. El ribosoma de los eucariotes es un poco más grande comparado con el de los procariotes. Está compuesto por una subunidad 60S y 40S, que en conjunto forman un ribosoma 80S. Cada subunidad mayor y menor está formada por un ARN ribosómico y muchas. Como se mencionó, el ribosoma consta de 2 subunidades, la mayor y la menor. En la subunidad pequeña se encuentran factores como el EIF1 y el EIF3. Estos se van a unir al ARN transferente iniciador que lleva el aminoácido de inicio metionina. En este ARN transferente se encuentra el factor EIF2 que está cargado con GTP. Este complejo se une entonces a la estructura CAP del extremo 5' del ARN mensajero y lo escanea hasta encontrar el codón de inicio AUG. En el codón de inicio, la subunidad grande del ribosoma se une a todo el complejo y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene 3 sitios. El sitio A sirve de entrada a nuevos ARN transferentes cargados con aminoácidos o aminosil ARN transferasa. El sitio P está ocupado por el peptidil ARN transferente, el ARN transferente que lleva la cadena polipeptídica reciente, y el sitio E, que es la salida de los ARN transferentes después de haber dejado el aminoácido. En la elongación, un nuevo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma. En el ribosoma, el anticodón del ARN transferente
que llega se empareja con el codón del ARN mensajero que se encuentra en el sitio A. Durante esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan y se reemplazan por otros nuevos que también se revisarán. Cuando el aminoácido ARN transferente correcto entra al sitio A, se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Conforme se forma el enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos al ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia adelante del ARN mensajero. Como consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil ARN transferente en el sitio P. El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. El ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero. La terminación. La terminación ocurre cuando en el sitio A se coloca alguno de los tres codones de parada. No hay ningún ARN transferente que pueda unirse al sitio A, ya que ninguno puede emparejarse con esa secuencia. En su lugar, estos codones son reconocidos por una proteína denominada RF, un factor de terminación.